Continuamos. Regresamos al programa Hablemos de Igualdad del Instituto Estatal de las Mujeres. Gracias, Claudia, por estar con nosotros. La magistrada Claudia Patricia Garza, del Tribunal Estatal Electoral, un órgano muy importante en la confianza de la sociedad en los procesos electorales, igual que el INE, igual que el Instituto Estatal Electoral. Miren, la lucha de las mujeres por sus derechos de votación y decisión en México tiene presencia desde los años 1884 y 1887, cuando por primera vez hubo una publicación, la revista femenina Violetas de Anáhuac, fundada y dirigida por Laureana Wright González y escrita solamente por mujeres, demandó el sufragio femenino. Fue la primera vez que se habló de que las mujeres deberíamos tener el derecho al voto. Hoy, hace 70 años que ya gozamos de este derecho y podemos votar y ser votadas. ¿Qué participación? ¿Cómo ves tú los logros cuáles son los logros más significativos que hemos alcanzado las mujeres en esta ruta, en esta lucha constante por conseguir el disfrute sustantivo de nuestros derechos? El más importante, bueno, no hay muchos muy importantes, pero uno es el derecho al voto. Si somos ciudadanos todos, pues debemos tener los mismos derechos. Así es. Uh-huh. Pues yo creo que el principal, por supuesto, después de el del voto activo, que es acudir el día de las elecciones a emitir nuestro sufragio y decidir quiénes van a ser nuestros gobernantes, pues el derecho al voto pasivo, es decir, el derecho a ser votada dentro de los procesos democráticos. Es a través de esta participación de las mujeres en estos procesos democráticos, levante la voz, que digan yo quiero participar, ya sea formando dentro de la estructura de los partidos políticos, en las asociaciones ciudadanas, o bien luego ya participando en la contienda con candidaturas partidistas o independientes, lograr un triunfo dentro del proceso y luego llegar a ejercer esta función e incidir en las políticas públicas de nuestro país, de nuestro estado. Pues yo creo que es el logro más importante, y de ahí todos los demás derechos políticos, que son derechos humanos de la mujer inherentes a este tipo de oportunidades. Lo más importante es llegar, luego ejercer nuestra función con las atribuciones que la Constitución y la ley nos da para generar estos cambios que la sociedad ocupa desde la óptica de una mujer que siempre es diferente a la de los hombres. Claro. Esa es una realidad que nosotras las mujeres que hemos transitado en estos caminos de la función pública lo hemos vivido. Yo me tocó al principio formarme dentro de lo privado, en el litigio, y después tuve la oportunidad de formar parte de los órganos jurisdiccionales electorales en la estructura de las ponencias, con una magistratura algunas veces hombre, mujer, como jefa, pero luego después ya en estas posiciones de dirección. ¿Sí? Entonces, no basta con que conozcas. Yo cuando llego al OPLE sí viví esta experiencia, o sea, la Comisión Estatal Electoral, llamada así antes, pues llegas con el conocimiento de la ley electoral a través de tus años de experiencia y piensas que es la única herramienta que ocupas, y no, en el camino vas aprendiendo, y siempre he dicho, he aprendido de los mejores, de las mejores, que fueron mis compañeros en el órgano electoral y de mis compañeros magistrados hombres ahora en el Tribunal Electoral, y vas aprendiendo todo el tiempo. Es un constante aprendizaje, ¿no?, a través de los años, pero luego ya también estando en las posiciones de poder, además de ejercer nuestro poder con responsabilidad y con legalidad y constitucionalidad, es darle la oportunidad a otras mujeres. No podemos nunca perder de vista esa responsabilidad que tenemos, y queremos que los hombres también lo hagan, pero nosotras debemos de ser las principales promotoras de los perfiles femeninos, sin poner esta carga o esta condición de la famosa experiencia que todos demandan. Todos tuvimos en algún momento una primera oportunidad para empezar a aprender y desarrollarnos, y así tenemos que hacerlos con las nuevas generaciones, ¿no? Dar la oportunidad de que se incorporen a las instituciones en los tres órganos de poder, en los federales, en los locales, y darles la oportunidad también de que vayan aprendiendo, creciendo y entregarse a la función, y así ir ganando estos espacios para poder impulsar que se generen cambios. Y es una realidad, Laura Paula. O sea, a mí me tocó vivirlo desde el OPLE, que cuando las mujeres traíamos estas medidas afirmativas,
luego ahora en el Tribunal Electoral, las primeras asuntos que nos tocaba conocer de violencia política, por ejemplo, había una resistencia y un poquito, empezamos a desarrollar ahí una metodología y luego vimos cómo mis compañeros los empezaban a arropar y empieza a sensibilizarse el tema, implementar pues, decisiones y medidas en pro de las mujeres al interior de la institución. Hicimos la propuesta también de dictar unos lineamientos para dictar medidas de protección o cautelares en los casos de violencia política, porque la ley no ha sido reformada en ese sentido. Contar con el apoyo de tus pares, hombres, la verdad es muy gratificante cuando ves que van evolucionando en esta parte. Todos necesitamos hacerlo. Claro. O sea, yo vengo de una familia de 6 hermanos, 4 mujeres, 2 hombres, crecimos en el mismo entorno, con los mismos padres y en los debates privados que tienes con tu familia, con tu círculo de amistades, a veces piensas que todos dices, bueno, pues crecimos igual, pensamos igual, no. Ves que hay un mundo de diferencia en los pensamientos porque uno pues va evolucionando a través de las experiencias que hemos vivido en lo público, pero lo cierto es que nuestra sociedad, pues la mayoría de las personas siguen pensando todavía de una manera muy tradicional. Tenemos que de construir esos pensamientos que todavía limita a que la mujer sea reconocida por igual como un hombre para poder desarrollar estas actividades en la vida pública de nuestro país. Fíjate, has mencionado algo muy importante, ¿verdad? Que es la solidaridad entre nosotras mismas, que es la sororidad entre las propias mujeres, ¿verdad? Que si alguien llega a una posición de poder, de dirección, pues tenemos que darles espacios a las demás, o al menos prepararlas y ayudar a que esta presencia femenina en los órganos de toma de decisiones pues siga impulsando. Porque fíjate que hablamos mucho de votar y ser votada. Este derecho al voto tiene doble dirección, ¿no? Podemos ejercerlo en nuestro voto y decidir, elegir a nuestras autoridades, pero es muy importante también que ejerzamos el ser votadas. ¿Qué significa eso? Que tú puedas ser candidata, que tú puedas ser diputada, regidora, alcaldesa, gobernadora, presidenta de México. ¿Por qué no? O sea, tenemos la capacidad, la preparación, pues muchas mujeres, hay cuadros. Antes decían que no había cuadros de mujeres, que no había participantes que quisieran entrarle a la política. Ahorita creo yo que estamos sobradas, ¿sí? Sin embargo, sigue habiendo muchas barreras y desafíos que impiden esta participación equitativa entre hombres y mujeres. Ya sabemos, las mujeres tenemos muchas cargas más en el hogar, con los hijos, con la educación, la doble o triple jornada que tenemos, pero sigue habiendo muchas barreras, muchos desafíos. Muchas, y tenemos que seguir trabajando en ello. O sea, no viene una lucha histórica, pero la seguimos viviendo en Nuevo León. Particularmente es un estado muy conservador. Necesitamos seguir trabajando en la capacitación de las mujeres. Es muy importante que sigan levantando la mano, que no desistan ante estos barreras que de repente enfrentamos por la resistencia a que se puedan ocupar ciertas posiciones, pero luego lo más importante es que cuando lleguen a estas posiciones de poder, las ejerzan de manera libre de violencia, poder identificar cuando un compañero nos está ejerciendo violencia y levantar la mano y decir, foul, no es correcto. En la medida en que lo hagamos y en la medida que estos casos se visibilicen y se sancionen, pues es la manera en que también ayudamos a que venga esta reconstrucción de la manera de interactuar entre iguales, hombres y mujeres, dentro de la función que desempeñamos. Entonces es un constante seguir trabajando, capacitando, dialogando. Tienes luego a veces que encontrar esta manera de dialogar de manera dulce, agradable. Yo sé que a veces el discurso a veces no ayuda, no abona, pero si lo que queremos es generar cambio, es también que haya esta apertura de escuchar otras maneras de ver las situaciones, para que se dé la oportunidad de poder modificar un poquito la manera de pensar y de materializar las situaciones que se presentan en nuestro día a día, ¿no? Entonces,
todos estamos y todas estamos en una constante evolución, y bueno, habrá generaciones que ya no nos quedará más que esperar a que las nuevas generaciones vienen con un impulso impresionante con los temas de igualdad y de inclusión. Entonces eso no se va a poder detener, son las nuevas generaciones que vienen, ya ¿no? lo traen integrado, ya traen el tema puesto. Entonces el día que ya no hablemos de estos temas, Laura Paula, que dicen que todavía faltan como 200 años, pues ya estaremos en otra etapa, pero todavía hay que seguir trabajando en esta parte. Sí, dice la ONU, ¿verdad? ONU Mujeres, que todavía nos faltan más, como 200 años para lograr la igualdad, pero como bien mencionas, las nuevas generaciones vienen ya con este chip integrado. Yo siempre hago la analogía de que cuando digo, ¿te acuerdas cuando daban clases de computación? Ahorita no hay clases de computación porque ya está integrado, todo el mundo lo hace de manera natural, los niños desde chiquitos lo traen. Bueno, así son las nuevas generaciones en el feminismo, en la lucha por el adelanto de las mujeres, ya está integrado. Pero mira, desde el siglo XIX, diversos grupos feministas participaron activamente por hacer valer nuestros derechos. No obstante, fue hasta el 13 de enero de 1916 cuando hubo el primer Congreso Feminista aquí en México. Es decir, 1916, y hubo un Congreso Feminista. Tenía que haberlos porque teníamos que ir forzando las cosas. Igual que cuando se establecieron las acciones afirmativas, que es forzar a que le dieran espacio a las mujeres, porque es un derecho que tenemos, ¿no? Hoy estamos en 2023 y seguimos luchando, obviamente por otras cosas, porque sí hemos avanzado, ahí está la paridad, nuestros derechos, pero sigue habiendo violencia. ¿Sabes qué tipo de violencia me quisiera que habláramos después de esta pausa a la que vamos? Existe mucha violencia psicológica en las familias, en las mujeres, en todos los ámbitos, sí, pero también en el político, porque aun cuando hay paridad, hay violencia de parte de los hombres al manipular, al ejercer presión o poder sobre las mujeres, y pues las orillan a votar como ellos deciden, como ellos dicen, aun cuando es en contra de los temas de género. Ahí todavía hay mucho que hacer. Vamos a regresar, Claudia, en un minutito, en esta pausa. No se vayan porque tenemos mucho que hablar con la magistrada Claudia Patricia de la Garza. Gracias por continuar con nosotros. Regresamos. El gobierno del Nuevo León. Hablemos de igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas sean todos ustedes. Gracias por estar con nosotras en este programa Hablemos de Igualdad de Canal 28 desde el Instituto Estatal de las Mujeres. Gracias a Radio Nuevo León también, que nos acompaña en su transmisión. Gracias por estar con nosotras. Fíjense que hoy tenemos una invitada muy especial, la magistrada Claudia. Gracias por estar con nosotros, amiga, porque sabemos que Claudia Patricia de la Garza Ramos, porque ella es magistrada en el Tribunal Estatal Electoral y bueno, pues su función es muy importante en nuestro estado. Hoy vamos a hablar del 70 aniversario del voto femenino, porque fíjense, hace 70 años, después de décadas de lucha social, se alcanzó un significativo logro para las mujeres de la época: el derecho al voto, a la mujer en México, el derecho a votar y ser votadas como lo disfrutamos el día de hoy, dando comienzo desde el 12 de febrero de 1947 con la publicación del Diario Oficial, donde se aprobaba el decreto de adición al artículo 15 que le daba la participación como votantes a las mujeres. Y así el 3 de julio de 1953 se ejerció por primera vez el derecho al sufragio femenino. Y este año, 2023, es muy, muy importante porque celebramos 70 años de que las mujeres tenemos derecho al voto.
a votar y ser votadas, por supuesto. Vamos a hablar de esto con la magistrada Claudia. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación, Laura Paula, siempre es un gusto colaborar contigo y con la institución que representes. Muchas gracias. Todas las mujeres de Nuevo León tenemos una participación en la sociedad muy importante, muy importante. Es como una maquinaria, ¿no? Entonces, sin un tornillo, sin una pieza, por más pequeña que sea, esta maquinaria no funciona. Y esa pieza grande, chiquita, mediana, redonda, cuadrada, somos nosotras, eres tú. Y esa pieza es súper valiosa. Por eso estamos hoy hablando a detalle de este importante acontecimiento para la sociedad y que conmemoramos hoy en este mes de julio. Estamos muy contentas y quiero preguntarte, Claudia, ¿cuál es la importancia de conmemorar el voto femenino? ¿Por qué para las mujeres es importante que tengamos el derecho al voto? Pues es muy, muy importante porque pues, representa una lucha de muchísimos años, como bien lo señalas. Para nosotras, las mujeres que ya hoy nos toca participar en la función pública, pues es algo que tenemos obviamente normalizado, pero a lo mejor muchas mujeres y más de las nuevas generaciones pues no conocen a detalle esta lucha que viene de muchísimos años atrás, que abrieron la posibilidad de que ahora las mujeres lo veamos como algo normalizado, ¿no? Pareciera muy extraño pensar que en alguna época se considerara que el hombre y la mujer no tenían estos mismos derechos de participar en la vida pública, en la política. Sin embargo, así sucedió hace muchísimos años. Los primeros intentos antes de esta primera reconocimiento y a través de la reforma que se da antes del 55 y la primera vez que se votó, pues ya había habido ese reconocimiento de voto en algunas entidades federativas, como fue en Mérida, en San Luis Potosí. Resultaron 3 mujeres electas, una de ellas tuvo que renunciar por presión, luego participó en San Luis Potosí la misma, y el colegio electoral, en aquel entonces no habían tribunales electorales, y el colegio electoral, que eran los mismos diputados que hacían esta función de autoridad electoral, no le reconoce el triunfo. Entonces, es una lucha de hace más de 100 años ya en esta lucha de decir, aquí estamos, tómenos en cuenta, y que hoy se materializa, y por eso muy importante recordarlo, que todas las mujeres y todos los hombres conozcamos esta historia para poder darle el valor justo a lo que significa, ¿no? El que podamos votar y ser votadas en los procesos democráticos de nuestro país. Claro que sí, porque 100 años aquí, más de 100 años en México, pero a nivel internacional van 200 años o muchísimo más, ¿verdad? Que las mujeres estamos luchando y seguimos en esta lucha constante, ¿verdad? De ocupar la posición en la sociedad pues que nos corresponde. Si somos el 51.2% de la población, ese lugar es el que nos corresponde en todos los ámbitos. Es una lucha que tenemos que seguir empujando. Y bueno, fíjate, trabajando, sí, desde el Tribunal Estatal Electoral, que es una pieza muy importante para que se puedan garantizar los derechos de todas las mujeres, de todas las personas, pero vamos a hablar de las mujeres. Así es. En esta historia, Claudia, ¿cómo ves tú todo lo que hemos tenido que ir evolucionando y todos los desafíos que hemos tenido que enfrentar para llegar a donde estamos? Y que seguimos enfrentando, Laura Paula, tú lo sabes, ¿no? O sea, sí vivimos una realidad. Yo he visto una evolución importante a partir de la reforma del 2014 hacia acá. Antes de ello, pues teníamos la primera mujer gobernadora. Pues a ver, pero platícale a nuestro auditorio, ¿cuál es la reforma del 2014? La reforma del 2014, por ejemplo, y lo señalo también, como me tocó a mí vivirlo, se determina que estos órganos encargados de organizar las elecciones pues buscaban tener un poco más de autonomía e independencia. El Instituto Nacional Electoral deja de ser Instituto Federal Electoral y se convierte en un sistema nacional electoral en donde en coordinación esta autoridad federal junto con las autoridades electorales locales, porque generalmente la ciudadanía pues identifica muy bien lo que es el INE, ¿no? Y todos lo identificamos por nuestra credencial para votar, pero es una de las de las muchísimas tareas que ejecuta el Instituto Nacional Electoral. Generar este documento que es el que necesitamos para ejercer nuestro derecho a voto, pero su tarea fundamental o principal es organizar elecciones federales y ahora en coordinación
con los órganos electorales de las entidades federativas. Entonces tenemos elecciones concurrentes donde se instala ahora una sola mesa directiva de casilla. Nosotras y nuestra generación y la de nuestros padres recordarán que en tiempos anteriores se instalaban 2 mesas directivas de casilla para recibir elecciones federales, locales, y ahora es a través de una casilla única. El Instituto Nacional Electoral es ahora quien determina quiénes van a integrar estos puestos directivos de los órganos estatales, que antes era una función que dependía del Poder Legislativo. Entonces se busca con ello lograr una autonomía mayor en esas instituciones electorales, y las posiciones como la que yo hoy ejerzo, que es magistratura en un tribunal electoral de entidad federativa, porque hay magistrados federales, hay magistrados locales, pues la designación viene por el Senado de la República. Anteriormente eran por los congresos locales, y lo que se busca pues es descentralizar estas decisiones para lograr esta independencia de las instituciones electorales. Entonces, el Instituto Nacional Electoral, formado e integrado por hombres y mujeres, empiezan a aprobar estas famosas acciones afirmativas, que para nosotras pues las conocemos claramente, que son estas decisiones que vienen a establecer reglas emergentes para buscar lograr igualdad entre los géneros que a través de la historia pues habían enfrentado muchas situaciones de desigualdad. A través de estas medidas afirmativas pues se determina que van a concursar por igual hombres y mujeres, independientemente, por ejemplo, de sus calificaciones, o sea, grupos de hombres, grupos de mujeres, y se empiezan a integrar órganos paritarios. Y estas acciones afirmativas, amigas, son decisiones que se toman y que son temporales, y para forzar a que sucedan las cosas. Si de manera natural no suceden, pues se emiten reglas para forzar a que suceda, por ejemplo, la paridad, a que haya igualdad de candidaturas de hombres y de mujeres. De manera natural no estaba sucediendo y se tuvo que forzar a que sí sucediera. Y así es como en todos los estados de la República se empiezan a integrar estos órganos de dirección que organizan elecciones en los estados, que se integran por 7 consejerías de manera paritaria. A mí me tocó formar parte en la primera generación de consejerías. Estábamos integradas por 4 mujeres y 3 hombres. Entonces fue como empezamos también a tomar decisiones en pro de las mujeres, estas medidas o decisiones, lineamientos para buscar que las mujeres tuviesen mejor participación o mayor participación. Fíjate en la vida desde pública. dónde viene la acción afirmativa, ¿no? Así Porque es. pues si en los órganos de decisión fueran puros hombres, pues obviamente los beneficiados pues también en su mayoría serían hombres, ¿no? Así Cuando es. se llega a la paridad en los órganos de decisión, pues el resto fluye también con paridad. Así es. Entonces a mí me ha tocado vivirlo de una manera muy, muy directa, y lo vemos ahora en cómo se están integrando el Poder Legislativo, por ejemplo, a nivel federal, y al menos en el Estado de Nuevo León tenemos las últimas 2 legislaturas con integración paritaria. ¿Sí? Cuando sí, aquí traigo los números, por ejemplo, hace 3 legislaturas a nivel federal, en la Cámara de Senadores de 128 había 22 mujeres y 106 hombres. Luego en el siguiente ya 42 mujeres, son 86 hombres, y luego ya en el último 65, 64, o sea, se logró esta paridad en el Senado, ¿no? Y en el local, hace 3 legislaturas teníamos 16 mujeres, 26 hombres, y a través de estas medidas afirmativas que comentábamos es como se logró que se integrara de manera paritaria, que ha sido histórico, porque si nos ponemos a pensar que del año 1979 al 2012 tuvimos 9 gobernaturas mujeres, pues en el proceso del 2014 tuvimos 6 mujeres electas en las gobernaturas. Todavía falta por avanzar. En los ayuntamientos también todavía falta. Tenemos 10 alcaldesas mujeres frente a 39 hombres, ¿no? Entonces todavía hay un camino. 10 alcaldesas. Así es. Falta todavía camino por andar, pero sí me ha tocado además vivir formando parte de estos órganos electorales esta evolución rápida que se ha dado del 2014 para acá. Fíjate que la primera legislatura donde yo me puse más atención, ¿verdad? Tenía solamente 2 mujeres, 42 diputados, aquí en el estado de Nuevo León son 42 diputados, y la primera legislatura que yo observé tenía 2 mujeres y 40 hombres. En la primera ocasión cuando yo fui diputada, en la 2006, éramos 8 mujeres, de 42 éramos 8 mujeres.
Y hoy, aquí en Nuevo León, esta es la segunda legislatura también que tiene paridad. De 46 diputados, hay 26 hombres, 26 mujeres, que eso sería lo correcto en todos los ámbitos, que tengamos paridad. Vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos porque es muy interesante platicar, Claudia, de la confianza que la gente tiene en estas instituciones, ¿sí? Así es. El INE, el tribunal. Tenemos toda la sociedad una confianza absoluta y qué importante es su participación dentro de todos los procesos. Pero ahorita regresamos, no se vayan. Gracias. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con la magistrada Claudia Patricia de la Garza del Tribunal Estatal Electoral y estamos en el programa Hablemos de Igualdad del Instituto Estatal de las Mujeres en Canal 28 y Radio Nuevo León. Gracias por continuar, Claudia. Fíjense que con el sufragio femenino se adquirió la facultad de decidir por el destino de nuestro país. Nosotras somos el 51.2% de la población de nuestro país. Y también se consiguió la posibilidad de luchar por conducir los destinos. O sea, no solamente tenemos que ser espectadoras, sino que podemos influir en el destino de nuestro país. Y así comenzamos a ganar terreno en la política. Era el año de 1955 cuando se consiguieron las primeras 5 diputadas federales, después en el 64 2 senadoras. A nivel federal, Claudia, ha sido una lucha grande y que afortunadamente se ha ido avanzando, pero ¿cómo ha influido el voto femenino en la agenda política y las políticas públicas en México? ¿Cómo ha sido la influencia de las mujeres en la política? Yo creo que lo podemos materializar o visualizar justo en las acciones que empiezan a surgir como resultado de la integración de las mujeres en estos órganos o posiciones de poder. Por ejemplo, en el Instituto Nacional Electoral y luego en los órganos electorales locales, la creación de este Observatorio de Participación Política de las Mujeres, del cual forma parte el instituto que representas y también el Tribunal Electoral, junto con la Fiscalía Electoral del Estado y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Nuevo León, que surge desde el año 2015. O sea, surge primero a nivel federal y después surge en todas las entidades federativas. En aquel entonces pues no teníamos todavía la reforma constitucional del 2019 que la identificamos como paridad en todo, que fue un logro importantísimo, pero antes de esto, pues estas instituciones se unen, empiezan a trabajar en estas políticas para buscar cómo pueden apoyar a las mujeres para que tengan una mayor participación en la vida pública del país y luego en cada entidad federativa, ¿no? Entonces surge también antes la creación del Instituto de la Mujer, ahora en el Estado por primera vez una Secretaría de la Mujer que también existe ya en varias entidades federativas. Pues a través de estas instituciones o de estas representaciones, pues las mujeres buscan generar estas políticas públicas que abonen o ayuden a que la mujer siga teniendo participación y desde esta óptica femenina también generar nuevas leyes, nuevas instituciones, capacitaciones que logren consolidar de una manera importante a la mujer en la vida pública. Entonces yo creo que sí hemos, por supuesto, no creo, estoy segura de que la participación de las mujeres en la vida pública pues va generando estos cambios y poco a poco vamos transformando la sociedad y no es una competencia, no es un discurso de odio de la mujer frente al hombre, es un generar esta conciencia de que como personas, como seres humanos, como con la garantía de que la Constitución nos otorga de tener los mismos derechos, pues buscar tener la misma participación en lo público. Ya en lo privado, pues cada persona, cada pareja va decidiendo cómo quiere llevar su vida, pero en la medida que podamos normalizar esa manera de que las mujeres participen en la vida pública, pues entonces no es tema. Era tema hace muchos años que una mujer usara pantalón. Sí. Hoy no es tema, ¿verdad? Queremos que un día deje de ser tema, que una mujer sea gobernadora, sea diputada, sea senadora, dirija instituciones, tome decisiones determinantes. Hoy es tema todavía, sí, porque es que la mujer, y entonces a través de los estereotipos pues tratan de sesgar o minimizar las decisiones que toman o las posturas que toman, porque pues
se genera bajo el hecho de que si es mujer puede pensar, sentir o tomar decisiones de manera diferente. Y claro, pues los géneros nos hacen por naturaleza diferentes, pero también a lo mejor eso es lo que nos permite ejercer la función también de una manera diferente. No estoy diciendo que mejor o peor, las personas son las que, es una frase que me encanta utilizar, las personas hacemos las instituciones están ahí y son maravillosas, han funcionado por años, pero las personas que ocupan las posiciones en las instituciones son las que hacen las diferencias, porque sí, a través de nuestro pensamiento, nuestros valores, de nuestra manera de trabajar, pues es como proyectamos a la institución y de esa manera es como puede generar nuevas políticas, mejores políticas o modificar algunas para que sean más efectivas para la sociedad. Entonces, pues ahí vamos en el camino, ¿no? Ahí vamos en el camino, fíjate, ahí vamos en el camino. Para que estemos más o menos claros en cómo hemos ido avanzando. La primera gobernadora de México fue en Colima, Griselda Álvarez en 1979, después en Tlaxcala, Beatriz Paredes lo logró en 1987. Hoy por hoy tenemos el 30% de las gobernaturas, una tercera parte es de mujeres. Así ¿sí? es. 10 gobernadoras que hay en México, pues todavía nos falta camino por recorrer. Todavía hay mucho que trabajar, pero sabemos que el papel de las mujeres en la política es muy importante. Justamente hablabas del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Nuevo León. Hay a nivel federal y luego baja a los estados. Aquí en Nuevo León lo conforman 4 instituciones muy importantes, que es el Instituto Estatal Electoral, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el Tribunal Especializado en Delitos Electorales y el Instituto Estatal de las Mujeres, que tenemos la presidencia. Y para abonar a esta participación política de las mujeres, como observatorio hemos, las 4 instituciones, llevado a cabo un diplomado donde preparamos a 100 mujeres en todos los temas de la política, derechos humanos, cómo construir una agenda legislativa, como un taller de cómo hacer una iniciativa de ley, cuáles son los delitos electorales más frecuentes o cómo ejercer nuestros derechos políticos. Y eso es muy importante porque necesitamos la participación de muchas mujeres más. ¿Tú qué opinas de los medios de comunicación en cuanto a la participación de las mujeres? ¿Ayudan, complican, nos favorecen o no? ¿Cómo nos va? Híjole, ahí es un tema, por supuesto, que los medios de comunicación, los tradicionales, radio, televisión y ahora pues a través de las redes sociales, tenemos este tema de la manera de comunicar actual, redes sociales, donde pues ya hay muchas personas que de manera obviamente independiente y todos los ciudadanos y ciudadanas que participan activamente con sus comentarios, pues hay una exposición global, ¿no? de noticias. Primero, a la responsabilidad de la ciudadanía también frente a una noticia, pues cerciorarse si son ciertas o no respecto a redes sociales. Y creo que es importantísima la participación de los medios de comunicación. O sea, hay generaciones que obviamente todavía su manera de enterarse de la noticia pues es a través de la forma tradicional, que es a través de radio y televisión. Existe esta gran responsabilidad de quienes ejercen esta importante función, pues de comunicar apropiadamente, ¿no? O sea, sin sesgos sexistas, por ejemplo. Siempre a la mujer, pues vienen la noticia, la buscan enfocar al tema de, todavía con estas ideas de estereotipos de que la mujer pues debe de estar en casa, si es importante, si viste bien, si se ve bien, si tiene hijos, si no tiene hijos, si atendió bien su casa o no, o si desatendió ciertas labores que por tradición se dice que le corresponden a ella para estar en la vida pública, ¿no? Entonces sí, de repente la noticia se pierde un poquito. Entonces la idea es buscar, comunicar objetivamente lo que la mujer o la candidata o el candidato hombre, sin importar si es hombre o mujer, pues lo está haciendo apropiadamente, correctamente, pero en el enfoque de la contienda electoral y dejar de lado y de fuera los temas relacionados con su género, a cómo se ve su imagen, a que si se viste de cierta manera o de otra manera. Ya cada persona, pues obviamente en la libertad de tomar sus decisiones, decidirá qué candidatura le agrada más
o menos para el momento de ejercer el voto, no, pero sí es muy importante que participen. Yo creo que es importante también que se dé esta capacitación también en los medios de comunicación. Y bueno, yo alguna vez me tocó platicar con una reportera que viene esta crítica y le digo, bueno, a ver, todas las mujeres hemos sufrido de estos señalamientos, no creo, te puedo asegurar, Laura, porque no hay una sola que haya sufrido algún tipo de acto, o sea, algún violento en su contra. Incluso yo le decía, tú como mujer, ¿no te ha tocado? Incluso de las propias mujeres, sí, ¿eh? O sea, sí, todavía. También, yo no quería hablar de eso, pero es cierto. Pero porque las mujeres ejercen política también, están, y se vale, dentro de la política están haciendo política. Sí. Pero sería maravilloso que un día estas mujeres que forman, ya representan la mitad de la integración del Congreso, local o federal, independientemente de la representación partidista que tengan, pues pudiesen organizarse para tomar decisiones que impacten en la vida de otras mujeres. Pero bueno, creo que ahí todavía falta un poco por avanzar, ¿sí? Todas tenemos ese tipo de experiencias. A mí me tocó vivir ese tipo de experiencias también en el tema del debate, de la organización interna de un órgano colegiado. Hace poquito una compañera le decía, no, si tú y yo nos hubiéramos sumado, le dije, no sabes lo que hubiéramos hecho. Claro. Te tardas en entender y evolucionar en esa parte, y de repente pues sí, hay que tomar decisiones más conscientes, pero bueno, eso ya obviamente depende del perfil de cada persona, sea hombre o sea mujer, pues traen su organización interna, partidista, y entonces, pero sí, se podría lograr todavía muchísimas mayores avances si las mujeres ya organizadas, sin a lo mejor dejarse influir tanto por las posiciones partidistas, pues pudiesen tener acuerdos. Claro, esto que de ninguna manera signifique que tengan que ser desleales a su vida interna de su partido. Simplemente a veces pues hay ciertas decisiones que todavía necesitamos que haya esta organización de mujeres para que se pueda avanzar en otros rubros, ¿no? Respetando justamente esa afiliación a sus partidos, ¿verdad? Nosotros seguimos desde el Instituto Estatal de las Mujeres, seguimos trabajando para que esta sororidad, para que esta respaldo entre mujeres, ¿verdad?, ayude y sea un impulso más a la participación política de más y más mujeres. Tenemos 26 diputadas amigas en el Congreso del Estado que seguramente están en la misma frecuencia que nosotras, ¿verdad?, de desear que esto siga avanzando. ¿Qué recomendaciones darías tú o qué medidas consideras necesarias para fomentar más participación de las mujeres? Porque capacidad hay, preparación hay, herramientas hay. El Instituto Estatal de las Mujeres y las unidades de igualdad de género, o todas estas instituciones que estamos para garantizar que los derechos de hombres y mujeres, en este caso estamos hablando especialmente de las mujeres, pues ¿cuál es nuestro papel para poder seguir impulsando esta participación equitativa? Vamos a ir a un corte y regresamos, menos de lo que ustedes imaginen. Aquí regresamos en el programa Hablemos de Igualdad del Instituto Estatal de las Mujeres. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotras. Estamos en un tema muy interesante que es la participación política de las mujeres en este año 2023, donde cumplimos 70 años del voto femenino. Una de las grandes precursoras y defensoras del voto femenino en nuestra nación, en nuestro país, fue Ermila Galindo. Ella fue una destacada feminista y periodista mexicana que en 1911 fundó la revista La Mujer Moderna. En ese tiempo ya se imaginarán ustedes que estaba fuera de época, pero ella con todo el valor emprendió esta acción, esta lucha. Su labor fue pionera e impulsó el desarrollo ulteriores de movimientos feministas, los cuales demandaron la modificación del artículo 34 constitucional que garantiza el derecho al voto de las mujeres. Con esta lucha de tantas mujeres en la historia de nuestro país y del mundo, seguimos en esta lucha aquí en Nuevo León. Y bueno, pues yo siempre digo, Claudia, magistrada Claudia Patricia de la Garza del Tribunal Estatal Electoral, que todas tenemos participación en esta lucha, unas acuerpando
en las marchas y acuerpando en esta lucha, ¿verdad? Que hay que hacer, otras desde los medios de comunicación. Muchas mujeres participan en los medios de comunicación apoyando esta lucha, desde la actuación en la cultura, desde los deportes, desde estos mecanismos que tenemos, el Instituto Estatal Electoral, el Instituto de las Mujeres, desde la academia. Muchas mujeres maestras están participando en la lucha feminista, desde todo, desde la calle, desde la banqueta, desde tu casa, desde la acción que emprendemos con la escuela de nuestros hijos para exigir, pedir y exigir que se garanticen los derechos igualitarios de niños y niñas. Pues esa es una tarea muy importante que realizamos todos los días, todas. Como hablaba del tornillo, ¿no? En la máquina, todas somos súper importantes. Tú, querida amiga Claudia, como magistrada, ¿qué puedes decirnos de la participación de la mujer hoy en día en la política pública? No nada más desde el legislativo, desde el judicial, desde el poder ejecutivo. ¿Cómo es nuestra participación? A ti en lo particular, ¿cómo te ha costado? ¿Cuánto te ha costado estar acá? Fíjate que mi experiencia, bueno, es que a mí me tocó, y te voy a compartir algo que siempre también me gusta compartir mucho cuando hablábamos de estas medidas afirmativas para buscar el registro de candidaturas paritarias. Y yo le decía a una compañera, excompañera consejera, yo le decía, es que cuando hablaban de los perfiles, las capacidades, y yo decía, es que si yo llegué, cualquier persona, cualquier mujer puede llegar. Y me dice, lo que tú quieres decir es que si a ti te costó, le tiene que costar a las demás. Esa vez yo sentí que me echó hielo y ahí yo entendí esta parte. Afortunadamente, pues a mí me ha tocado un trabajo constante, fue mi madre, siempre tenemos una figura que es la que nos impulsa. Entonces yo empecé a hacer prácticas desde el segundo semestre y a partir de ahí ha sido un constante trabajar, ¿no? Desde que tengo 18 años empecé en lo privado y luego tuve la oportunidad de ingresar al Instituto Federal Electoral. Estuve 3 años ahí, luego me permiten hacer un diplomado en el Tribunal Electoral, en la Sala Regional, y en el año 2000 yo por primera vez entro a un tribunal electoral. Yo todos los días, mi trabajo diario en los tribunales de fuero común, materia civil, familiar, mercantil, juzgados de distrito, amparo, pero desde la óptica privada, como litigante. Pero cuando me toca formar parte de un tribunal electoral, el federal, la sala regional, para mí fue majestuoso. Todo el trabajo, la especialización en materia electoral, me enamoré de la materia electoral, fue algo maravilloso. Amiga, para mí. pero ¿de dónde surgió esta motivación? ¿Cómo elegiste una carrera judicial y cómo te convertiste en magistrada? ¿De dónde surgió esta inspiración? Ahí, cuando yo entro al tribunal y conozco esta vida, que fue hace 23 años, yo dije, yo quiero ser magistrada un día. Lo pones en tu cabeza y empiezas a trabajar en ello. Y construyes la ruta y yo vas por el camino. Yo siempre he dicho, camino. tú pones algo en tu mente y ya vas a la mitad del camino. Porque ya estás decidida a trabajar en un proyecto, ya sea personal o profesional. Hace 23 años yo dije, yo quiero ser magistrada un día. Lo veías como algo muy lejano y muy difícil de que sucediera. Pero sin duda hoy, Laura Paula, te digo, claro, yo estuve en el proceso del 97 en el INE, luego 2000, 2003, 2006, 2009 y 2012 me tocó participar en la Sala Regional Monterrey como secretaria estoy cuenta. 2 meses con una hija de 1 año me fui a Durango. Iba y venía de lunes a viernes, trabajaba allá y me venía en autobús el fin de semana a estar con mis hijos. Y en la noche me regresaba, o sea, soy madre de 4 hijos. Ha sido, como tú dices, es un trabajo constante, pero tienes juventud, tienes energía y tienes tiempo para todo. Pero ha sido un trabajo duro, ¿sí? Y llegas porque has trabajado en ello. Ahí a lo que venía con esta parte, si a mí me costó, pues sí, en el camino a lo mejor no sentí que me costó mucho, porque al final era mi responsabilidad trabajar en esto, pero el día que se da la oportunidad de participar, y sin duda hoy sé que yo llegué por las medidas afirmativas ya reconocidas en la ley, paridad en todo. Existe esta obligación de integrar órganos en los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, autónomos, de manera paritaria. Y yo llego porque las circunstancias se dan que necesitaba, el tribunal tenía 18, 19 años que no había tenido una magistrada mujer, la última vez ha sido Graciela Bucares, que fue presidenta, y me toca a mí integrar como nuevo elemento
en mi calidad de mujer este tribunal electoral. Pues imagínate, después de 18, 20 años, integrado siempre por hombres, pues sí, llega este elemento femenino y se empiezan a generar estos cambios. Hoy yo me siento muy orgullosa de la responsabilidad. Oye, sin embargo, me imagino que en ese tiempo había más aspirantes, ¿sí? Por supuesto. Porque Claudia. Pues bueno, yo me acuerdo que sí comentaba cuando andábamos allá en el Senado en las entrevistas y todos decían, no, es que va a ser hombre. Le digo, es que ya hay obligación. Al Senado no le importa, o sea, van a poner hombre. Pues a nivel local se escuchaba eso, y a nivel federal decía, no, toca una mujer, tiene que una mujer. ¿Por qué? Pues me encantaría un día a lo mejor escuchar a quienes tuvieron esta responsabilidad de tomar la decisión. Espero que no se hayan, estoy segura que no se arrepienten de la decisión que tomaron. He desempeñado en mi cargo con esta gran responsabilidad que implica, finalmente, cuando te toca resolver problemas, porque lo que hacemos es resolver estos conflictos que hay entre los actores políticos que se están peleando por una posición de contienda electoral, pues va a ganar uno y va a perder el otro. Y el tribunal es el que resuelve. En la instancia local, luego vienen los tribunales federales que revisan nuestras decisiones, tenemos un gran porcentaje de confirmación de nuestras decisiones, eso habla de la legitimidad de nuestras decisiones. Tú lo acabas de mencionar, ¿sí? Yo me determiné, yo quise, yo visualicé lo que quería hacer y ahí me encaminé. Esto tenemos que, en cualquier ámbito, Claudia habló de su experiencia, pero en cualquier ámbito las mujeres tenemos que tener ese valor, porque es un valor, hay que tener valor para enfrentar las cosas y poder caminar. No dudar, Laura Paula, yo sé que todas las personas pasamos por diferentes momentos en nuestra vida, a veces tenemos estas etapas complicadas en nuestros procesos de vida, ¿no? de vida privada y de crecimiento, pero todo es pasajero. Y todo tenemos que buscarle rápido la salida y seguir avanzando. Hoy en la mañana pensaba en esto, en que si nos han dado la responsabilidad más grande, que es cuidar, educar y formar a nuestros hijos, a otro ser humano. Imagínate, yo ahora digo ya más consciente, digo, uy, ¿cómo nos atrevimos a tener hijos? O sea, esa gran responsabilidad que tenemos y que lo hacemos maravillosamente. Claro, siempre hay excepciones, pero podemos resolver Oye, pero situación. no nada más a los hijos, fíjate, a las mujeres, aunque sean 7 hermanos, sí, a las mujeres les toca cuidar a los padres, a los hermanos, si hay una persona con discapacidad, de manera natural somos las cuidadoras y eso nos da, como decía, doble, triple jornada y nos cuestan las cosas muchísimo más que a cualquier hombre. Y son las cosas que hay que cambiar. Y no es competencia, simplemente es análisis, ¿verdad? Así es. Claudia, se nos ha ido muy rápido el tiempo, pero yo quiero que les des un mensaje a nuestro auditorio. ¿Qué nos podrías decir para motivar a tantas mujeres a seguir en esta lucha? Pues que no desistan, que nadie tiene por qué sacrificar, también lo he dicho muchas veces, no tenemos por qué elegir entre una vida personal exitosa, familiar o de pareja, y una vida profesional exitosa. Podemos conjugar esta práctica, porque también tenemos que trabajar mucho en estas corresponsabilidades que se tienen en la pareja y en las responsabilidades del hogar, y que las parejas tienen que apoyarse en todos sus proyectos, ¿no? Son cosas que deben de platicarse también siempre antes de formalizar relaciones, y que a través de los años y la experiencia pues vas aprendiendo, pero que nunca desistan de los sueños que tiene cada persona, cada mujer. Muchas veces no lo sabemos y somos referente para otras mujeres. Siempre tuvimos nosotros una referencia, yo en particular ya lo compartí contigo, Laura, fue mi madre, y también una prima hermana de mi padre, que son esas personas que te dijeron algo en algún momento de tu infancia, de tu juventud, y que te dejan ver con claridad. Yo lo veía muy claro cuando tenía 11 años, yo quiero crecer, ganar, ser profesionista, o sea, ganar mi propio dinero y poder comprar, lo veías de esa manera, comprar lo que yo necesite, lograr esa independencia económica que te permite luego abrir otras puertas de otras oportunidades, sin que esto represente una lucha o una competencia con nuestros pares que son los hombres, ¿no? Entonces luchar por estos proyectos personales que tengamos, trabajar, las oportunidades llegan, hay que estar atentos, es el momento de las mujeres, yo se lo he dicho a muchas jóvenes, es el momento de las mujeres, hay que tomarlo. Y hay que aprovechar estas oportunidades, porque ya existe esta obligación constitucional de que las mujeres ocupemos ciertas posiciones. Entonces nada más hay que estar atentas, investigando, observando, no perder mucho tiempo en la red. Es para las
jóvenes, ¿no? Que a veces perdemos mucho tiempo en las redes sociales y entonces informarnos en los medios de comunicación, las convocatorias que hay en todas las instituciones, levantar la mano, participar, tener estas experiencias y cuantas veces te digan que no, seguir insistiendo, seguir luchando hasta que logres llegar y que puedas trabajar en ese camino para seguir apoyando también a la sociedad y generar estos cambios que necesita toda la sociedad, ¿no? Insistir, No participar, desistir. participar, no desistir. Esa es la lucha y eso es lo que tenemos que hacer para conseguir las cosas. No somos competencia de nuestros padres, de los varones, somos complemento, pero la lucha es con nosotras mismas, determinarnos a hacer las cosas, a seguir adelante. Ha sido una charla muy amena, muchísimas gracias y además muy valiosa con la magistrada Claudia Patricia de la Garza del Tribunal Estatal Electoral, además una gran aliada de los derechos de las mujeres. ¿Sí? Gracias, magistrada, por estar aquí. No, esperamos que no sea la última y a ustedes nuestro agradecimiento como siempre por escucharnos, por vernos en Radio Nuevo León, en Canal 28 y seguimos aquí trabajando por ustedes y por toda nuestra sociedad de Nuevo León. Gracias por acompañarnos, que tengan un lindo día. Gracias.